Puesto a este estudio recordando, porque ya el apóstol Juan está cerrando esta epístola de 5 capítulos y hace mención acerca de lo que hemos estado aprendiendo de nuestra fe, y dice el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y en este versículo 13, el apóstol Juan toca tres cosas importantes, tres puntos importantes. Primero, nos dice la primera parte de este versículo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol Juan nos está hablando a cada uno de nosotros. Lo que hemos aprendido a lo largo de estos 5 capítulos es una enseñanza no para los que no son cristianos, no para aquellos que no han conocido a Cristo, sino para aquellos que ya son hijos de Dios, para aquellos que han puesto su identidad ya en Cristo. Por eso el apóstol Juan nos dice: nos ha dejado todos estos consejos, todos estos recordatorios a nosotros que creemos en Cristo, que hemos reconocido que Cristo es el Hijo de Dios. Porque hay que recordar que en el principio del capítulo veíamos que el apóstol Juan era un poco conciso con respecto a aquellos judíos que todavía dudaban de si Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, por eso es que nos habla de todo esto el apóstol Juan, y en estos versículos concluye y nos recuerda y nos dice esto que ustedes han aprendido, que ustedes han leído, que ustedes han escuchado, que ustedes han estudiado, es para cada uno de nosotros. En su tiempo para los cristianos en aquella época, hoy en día para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Y nos recuerda también la segunda parte de este versículo: para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿En quién? En Cristo. En Cristo tú y yo tenemos vida, una vida espiritual. Efesios capítulo 2 nos hace un recordatorio de nuestras vidas antes de Cristo y el ahora con Cristo, y él menciona a ustedes que en otro tiempo estaban muertos en sus delitos y pecados, pero a través de Cristo tú y yo tenemos vida espiritual. Cuando Satanás, la serpiente, engaña a Eva y le dice que coma de ese fruto, que no va a morir sino va a ser como Dios, cuando Eva come de ese fruto y cuando Eva desobedece, ¿qué pasa con la relación del hombre y Dios? Se rompe, hay una muerte espiritual. Entonces viene Cristo y por ese error hecho en Adán, que se nos explica más específicamente en Romanos, Cristo nos vuelve a conectar con el Padre. Entonces es importante recordar eso, que en Cristo tú y yo tenemos vida, una vida espiritual, tenemos una conexión con Dios. Pero ahora mucho mejor hemos visto que físicamente vamos a perecer, pero no es el fin para cada uno de nosotros, sino que tenemos una vida por toda la eternidad, y eso es gracias a nuestra fe en Cristo y en nadie más. Esto es bien importante y es lo que el apóstol Juan nos recuerda. Y la tercera parte de este versículo 13: para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué menciona esta frase el apóstol Juan? Si se supone que le está hablando a los creyentes, si se supone que ya sabemos que en Cristo tenemos vida, y todavía nos afirma y nos dice: y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Porque lo que el apóstol Juan nos está dando a entender y quiere que tú y yo entendamos, que en esta vida debemos de seguir creyendo en Cristo, seguir creyendo en Cristo. Aunque la vida no es fácil y las cosas no son fáciles y no son como nosotros quisiésemos que fuesen, son complicadas, son duras. Si yo te pregunto ¿cómo estuvo tu día hoy?, probablemente me vas a decir cansado, pesado. A lo mejor estoy cansado, tengo un poco de sueño. Pero el apóstol Juan nos anima, nos motiva a que todos los días de nuestras vidas, en los momentos buenos y en los momentos de aflicción, sigamos confiando en Cristo. En Cristo, en los momentos buenos y en los momentos malos, que nuestra confianza, que nuestros ojos siempre estén en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Esa fe que en el capítulo 5, versículo 1 al versículo 5 nos dice que esa fe vence al mundo. Y luego nos vamos a Hebreos y nos dice que esa fe es testimonio para nosotros, y nos da una descripción de todos esos personajes. Y después nos vamos
a diferentes cartas escritas por Pablo a Efesios y nos dice que tomemos el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos del enemigo. Esa fe que está fundamentada y basada en el conocimiento de Cristo. Por eso el apóstol Juan nos dice que sigamos creyendo en Cristo, que sigamos poniendo nuestra fe en Cristo, que nuestra fe no sea movida ante los problemas, ante las adversidades, que como personas vamos a tenerlas, que como creyentes vamos a tenerlas. Los días domingos estamos viendo al apóstol Pablo. ¿Cuánto no ha sufrido Pablo hasta donde vamos viendo? ¿Cuántas veces no lo han apedreado? ¿Cuántas veces no lo han perseguido? ¿Cuántas veces no ha estado a punto de morir? Y ese no ha sido un impedimento para que su fe siga confiando en Cristo y siga haciendo la labor a la que tú y yo somos llamados. Muchas veces vienen a nuestras vidas los problemas, vienen a nuestras vidas diversas situaciones y a lo mejor frenamos nuestra fe. A lo mejor por un momento dejamos de confiar en Cristo. Y aquí el apóstol Juan nos está invitando a que sigamos creyendo en el nombre del Hijo de Dios, que sigamos creyendo en Cristo, en el cual hay poder, en el cual cambia, transforma nuestras vidas. Y después dice este versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo me encanta porque podemos entender de una manera clarísima lo que significa la oración y el pedir. ¿Cuántas veces nosotros no hemos orado y le hemos pedido a Dios por cierta cosa, por cierta necesidad? Y muchas veces no se cumple. Y no es porque Dios no responda, sino está respondiendo. Yo llevo más de 10 años deseando, queriendo un coche, pero no lo necesito, no me va a servir para el ministerio. He estado orando y Dios no me lo ha concedido, porque esa oración no es con base a la voluntad de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos de entender. Porque Jesucristo también nos lo dice, sí, pidamos para que recibamos, buscamos para que hallemos, pero siempre conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que tú y yo pidamos, todo lo que tú y yo llevemos en oración, conforme a la voluntad de Dios, debemos de tener la seguridad que se va a cumplir. Dios nos va a bendecir, pero siempre conforme a su voluntad. Acuérdate, y yo te lo mencionaba unos miércoles anteriores, Dios no está sujeto a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor, haz esto por mí? Dios no está sujeto a nosotros. Nosotros debemos de sujetarnos a la voluntad gloriosa de Dios. Por eso yo te invito a que no te desanimes. Si tú estás pidiendo algo y a lo mejor no se te ha cumplido, examínate. Fíjate qué es lo que estás haciendo. ¿Será la voluntad de Dios? Esto es lo que nos dice el apóstol Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es bien interesante porque debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Y si pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que lo que pidamos se cumplirá. Saber que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios es lo que tú y yo debemos de enfocarnos. ¿Cómo sé que estoy pidiendo? ¿Cómo sé que estoy viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Puedes responder a esa pregunta? ¿Cómo sé que estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que estoy caminando conforme a la voluntad de Dios? Conforme a lo que Dios quiere para mi vida, no lo que yo quiero para mi vida. Conforme a donde el Espíritu Santo me lleve, no conforme a donde mis emociones me lleven. Cuando tú y yo vivimos bajo la palabra de Dios, cuando tú y yo vivimos bajo la autoridad de la palabra de Dios, estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, cuando tengamos necesidades vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque estamos viviendo bajo la palabra de Dios. Por eso es bien importante. Por eso a lo mejor muchas personas dicen, no, es que lo que tú pides no lo pides con constancia, es que no eres constante en la oración, por eso Dios no te lo da. No, conforme a la palabra, conforme a lo que encontramos aquí en Juan y que lo especifica de una manera impresionante. Si tú y yo pedimos fuera de la voluntad de Dios, no va a pasar nada.
Dios responde de manera positiva cuando pedimos conforme a su voluntad. Eso involucra que tú y yo vivamos conforme a la voluntad de Dios, a través de la palabra de Dios, teniendo comunión con el Espíritu Santo, teniendo una relación apegada con Dios a través de su palabra. Por eso es bien importante, y estos dos versículos lo especifican y lo resumen acerca de lo que tú y yo pedimos en oración y por qué no se cumple a veces. Luego nos dice el versículo 16: si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Este versículo en particular, no solamente para mí, sino para aquellos que han estudiado y exponen este versículo, es uno de los versículos más complejos de todas las Escrituras. No hay muchas fuentes donde podamos comparar este versículo o el significado que el apóstol Juan nos está diciendo en este versículo. Pero lo que sí podemos entender en este versículo es que hay pecado que no es de muerte y pecado que es de muerte. Y esto es interesante, porque fíjate lo que nos dice la primera parte de este versículo, que si tú y yo pedimos en oración por el hermano que está en pecado, es demostrar el amor de Dios en nuestras vidas hacia nuestro prójimo. Cuando tú y yo vemos a un hermano que a lo mejor está pecando, la mejor opción que tú y yo tenemos, el mejor camino, no es criticarlo, no es a lo mejor confrontarlo con dureza, sino es pedir a Dios en oración por su vida. Esto es algo increíble, porque muchas veces vemos que alguien está en pecado y le damos de bibliazos y lo queremos regañar, y en vez de motivarlo lo desanimamos, se aleja de Dios. Y aquí tú y yo aprendemos una estrategia para poder hacer el hermano que está cometiendo pecado, que está infringiendo la ley de Dios. La mejor manera de ayudarlo es orando por él, pidiéndole a Dios por su vida, que Dios trate con su vida. Y Dios nos puede usar a nosotros y Dios nos puede usar a cada uno de ustedes para que el hermano comprenda el error que le está hablando. Pero siempre y cuando, dice el apóstol Juan, sea un pecado no de muerte. Y después nos dice esta segunda parte: esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Versículo 17: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, esto es clarísimo. Toda injusticia, todo lo que es contrario a las ordenanzas, a la voluntad de Dios es pecado, pecado. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios es pecado. Pero el apóstol Juan lo clasifica como pecado de muerte y pecado de no muerte. Y se me viene a la mente en alguna ocasión el apóstol Pablo le escribe a una de las iglesias y se le queda de tarea descubrir qué iglesia es para que tengan curiosidad de leer la palabra de Dios. Y hace referencia a una mujer que está llevando a la iglesia a fornicación y especialmente a un joven. Y el apóstol Pablo le dice: ya se le ha reprendido a este joven, y si no entienden, échenlo fuera de la iglesia, con tal de que el enemigo acabe con su carne, acabe con su vida, pero su alma se salve. Y probablemente a esa clase de pecado estaba hablando el apóstol Juan. El pecado que de alguna manera los creyentes lo hacen de manera consciente, de manera deliberada, y probablemente les gusta ya hacerlo. Probablemente, aunque tú y yo oremos por aquel hermano, pero si aquel hermano no quiere cambiar, si aquel hermano está viviendo ya en ese pecado, ya no se puede hacer nada por él. Y probablemente es a donde el apóstol Juan en este versículo nos hace referencia a eso, al pecado de muerte. También te acuerdas en Hechos, no te voy a decir qué personajes, para que si tú quieres saberlo investigues. 2 personajes, un matrimonio, venden su propiedad. Entre ellos conspiran en decir: lo vendimos en cierta cantidad y así tenemos nosotros ganancias. Van y se lo entregan a Pedro.
¿Y qué pasa con estas dos personas? Mueren. Porque a eso estaba haciendo referencia el apóstol Juan. Tal vez no a un pecado en específico, pero sí a ese sentimiento, a ese corazón de estar ya pecando de manera deliberadamente, sabiendo que está mal. Hay cristianos que a lo mejor lo siguen haciendo una y otra vez y ya les gusta, y no debería de ser así. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La muerte. Y ese ejemplo que te puse al principio del apóstol Pablo y de este joven me hace pensar mucho, ¿no? Con tal de que el hermano, porque tú y yo, acuérdate, nosotros como cristianos debemos de dar testimonio no solamente con palabras, sino con hechos. Y cuando nosotros pecamos, nuestro testimonio, nuestros hechos están dando a entender que no soy cristiano, o que no estoy viviendo la vida como debería de vivir un creyente. Entonces, a lo mejor por testimonio, los creyentes que están en pecado y que ya están conscientes de ese pecado y pecan deliberadamente, Dios les quita la vida. Es interesante este versículo 16. Y podríamos abarcar aún más este versículo 16 y este versículo 17. Después pasamos al versículo 18. Y nos dicen: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora este versículo 18 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios, o sea, tú y yo, todo aquel que ha creído en Cristo, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha puesto su fe, su confianza en Cristo y que la identidad de Cristo está ahora en él. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque los que practican el pecado son aquellos que todavía siguen bajo el dominio de Satanás, son aquellos que todavía siguen bajo el yugo de esclavitud, todos aquellos que siguen bajo el pecado, bajo la identidad de Satanás. Pero nosotros hemos sido transformados. Como hijos de Dios ya no debemos de estar practicando el pecado. El pecado ya no es parte de nuestras vidas. El pecado ya no es parte de nosotros. Y mira lo que nos dice este versículo 18: no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿A quién está haciendo referencia en esta frase? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Cristo, está hablando de Cristo. Todo aquel que está en Cristo, Cristo nos guarda. Romanos capítulo 8, vamos al versículo. Es bien interesante lo que nos dice, porque muchas veces pensamos que Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Pero nos vamos a Romanos capítulo 8 y encontramos algo impresionante que Cristo todavía está haciendo por nosotros. Romanos capítulo 8. Versículo 31 en adelante nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Cuál es la función de Cristo ahora que está a la diestra del Padre? Sigue intercediendo por sus hijos. Sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso es que el apóstol Juan nos dice que aquellos que somos hijos de Dios estamos guardados, estamos protegidos. ¿Por quién? Por Cristo. Porque Cristo sigue haciendo su labor allá en el cielo. No solamente ya la hizo en esta tierra al venir, sino que también está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Porque somos débiles, porque tenemos necesidades, porque nos podemos equivocar. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos esa seguridad que Cristo intercede por nosotros. También es por eso que en Hebreos nos dice que podemos acercarnos ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras vidas, porque el gran sumo sacerdote Jesucristo ha pagado el precio por nuestras vidas.
Entonces debemos de vivir una vida agradecida y consciente y esforzarnos lo más que podamos para llevar una vida agradable a Dios. Esforcémonos hasta donde podamos, y lo que ya no podemos hacer, Cristo lo va a hacer por nosotros. El Espíritu Santo nos va a ayudar a seguir adelante. Nuestra fe en Cristo nos va a mantener de pie. Pero debemos de ser intencionales en practicar y en vivir la palabra de Dios. Y después nos dice, ya al final de este versículo 18, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Quién es el maligno? Aquel que nos aborrece, aquel que nos desprecia, que desprecia a los creyentes. Cuando el apóstol Juan se refiere al maligno, se está refiriendo a Satanás. Satanás, él ya fue condenado, él ahora su función en esta tierra es tratar de llevarse a los más que pueda a ser condenados junto con él, porque él ya fue condenado. Entonces, Satanás va a estar detrás del creyente, va a querer derrumbarlo, va a querer tumbar su fe, va a querer desanimarlo. Y usa muchas cosas, muchas veces el trabajo, muchas veces la escuela, muchas veces los amigos, las familias que desde luego no son cristianas, para que nos tumben nuestra fe, para que perdamos nuestra fe, para que nos detengamos en nuestra fe. Pero esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, que Cristo nos va a guardar del maligno y Satanás no va a poder tocarnos. Satanás no va a poder hacer que tú y yo dudemos de nuestra fe, que tú y yo nos alejemos de nuestra fe. Esto es impresionante y por eso es un recordatorio para cada uno de nosotros. Mantengámonos firmes, confiando en Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Vivamos la palabra de Dios de una manera consciente, y lo que tú y yo ya no podamos hacer, Cristo lo va a hacer a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y aquí podemos verlo en este versículo 18. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora fíjate, ¿por qué dice estas palabras el apóstol Juan? Probablemente porque ya había hablado acerca de que eres hijo de Dios o eres hijo de ¿quién? Del diablo. Solamente hay dos, no hay un punto neutro. Y el apóstol Juan lo dijo. O perteneces a Dios o perteneces a Satanás. Y probablemente es que en este versículo 19 lo vuelve a decir, sabemos que somos de Dios, pero ahora con esa certeza, con esa seguridad, que tú y yo, nuestra pertenencia, nuestra seguridad está ahora en Cristo. Somos ahora hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo, porque tenemos la identidad de Cristo. Es por eso que somos hijos de Dios. Pero la sociedad allá afuera no pertenece a Dios. Por eso es que hay corrupción, por eso es que hay muerte, por eso es que hay ahora diferentes formas de manifestarse y que no están de acuerdo con lo establecido en la palabra de Dios, y no podemos llamarle que son hijos de Dios, porque si fuesen hijos de Dios se empeñarían en guardar y en cumplir la palabra de Dios. Y es por eso que entendemos que el mundo, que la sociedad de allá afuera hoy está bajo el dominio de Satanás. Mira lo que nos dice Efesios capítulo 2. Nos describe la condición de las personas que no tienen a Cristo. Bueno, primero nos describe a nosotros antes de ser salvados por Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién está haciendo referencia? Una vez más a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estos hijos de desobediencia son aquella sociedad que no tiene a Cristo y que está siendo manipulada por esta potestad del aire, que está siendo manifestada y que tiene el control, el enemigo, Satanás, el maligno.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición de las personas que no son hijos de Dios, que están sujetos todavía al pecado, que están sujetos todavía al dominio de Satanás, en el cual se nos describe en este versículo 19. Luego versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y después este versículo 20 nos ha dicho que Cristo ha venido para guiarnos a la verdad. El mundo no puede entender cómo tú y yo nos comportamos, cómo tú y yo vivimos. No puede entender por qué tenemos que amar a nuestros enemigos, por qué tenemos que procurar el bien y bendecir a los que nos maldicen. No pueden comprender cómo nosotros como cristianos vivimos de una manera diferente, porque necesitan tener a Cristo, porque a través del Espíritu Santo tú y yo somos guiados a comprender y a vivir una vida agradable, no al mundo, no a la sociedad, sino agradable a Dios. Y si tú estudias la palabra de Dios, puedes entender y puedes comprender que hoy muchos fundamentos que tú y yo tenemos como cristianos son anticuados para la sociedad. Ya no son válidos para la sociedad. Y puedo tocar muchos. Pero tú y yo debemos de mantenernos firmes. Saber que Cristo nos guía a la verdad. Por eso en el Evangelio de Juan Él se expresa: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Pero el mundo quiere tratar de conocer a Dios conforme a su manera. Tú y yo conocemos a Dios conforme a la voluntad de Cristo. Esa es la diferencia. El mundo quiere tratar de agradar, de conocer a Dios conforme a lo que ellos piensan, conforme a lo que ellos quieren. Tú y yo no. Nosotros queremos agradar, queremos conocer a Dios, no con base a lo que yo quiero, sino con base a lo que nos dice su palabra, con base a lo que Jesucristo nos dejó. Y eso me lleva a mí como humano dejar de hacer ciertas cosas y vivir bajo la palabra de Dios. Eso me lleva a mí como humano sacrificar tiempo, sacrificar voluntad, dejar de hacer cosas que no son agradables a Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Y tú y yo estamos dispuestos a hacerlo, porque ahora Cristo nos ilumina. Pero el mundo no quiere hacerlo, porque no puede entenderlo, porque no vive conforme ahora a Cristo y a su voluntad. Esto es bien interesante. Yo te invito, te motivo a que sigamos viviendo bajo la palabra de Dios. A veces cuesta, es difícil, pero acuérdate, hagamos de manera intencionalmente vivir bajo la palabra de Dios. Y lo que yo ya no pueda, porque soy débil, porque soy imperfecto, porque puedo cometer muchos errores, dejemos que Cristo lo haga por nosotros. Pero vivamos intencionalmente la palabra de Dios en nuestras vidas. Y termina este versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y termina el apóstol Juan con esta frase: hijitos, guardaos de los ídolos. Y a lo mejor hoy en día tú y yo entendemos que las estatuas, los ídolos, no son nada, son hechos por manos, son fabricadas por manos. Tienen boca pero no hablan, tienen oído pero no oyen. Pero muchas veces a través de nuestro trabajo, a través de nuestra escuela, a través de nuestras actividades, nos alejamos de seguir llevando una vida como creyentes. Y Éxodo capítulo 20 nos habla de 10 mandamientos. Los 4 primeros mandamientos nos dicen cómo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y parte de esos mandamientos, el segundo mandamiento, nos dice que no nos hagamos imágenes ni ídolos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero muchas veces, hermanos, nuestro trabajo, nuestras actividades, las hacemos ídolos, en el sentido de que le damos más prioridad a eso que tener un tiempo de comunión con Dios.
Porque eso era lo que representaba en el Antiguo Testamento los ídolos. En vez de darle la gloria a Dios, los hombres, el pueblo de Israel, le daba la gloria, le daba la honra a esas estatuas que no hacían nada. Pero ahora tú y yo, muchas veces, en vez de darle el tiempo que Dios se merece, en vez de darle la gloria, la honra a Dios, muchas veces le damos nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, la gloria y la honra a otras actividades. Y eso también son ídolos. Y que tú y yo debemos de tener cuidado. Y que tú y yo debemos de priorizar. Y nuestra prioridad siempre debe de ser Dios. Dios. Entonces, es interesante y hasta aquí llegamos a estos 5 capítulos de Primera de Juan. Es interesante, hay muchas cosas que aprender. Yo te invito a que en tu tiempo libre vuelvas a leerla y vas a seguir aprendiendo nuevas cosas en estos 5 capítulos que hemos visto. Y este recordatorio nos habla de muchas cosas, pero mayormente nuestra confianza en Cristo, el Hijo de Dios. Sabemos que si está Cristo con nosotros, el enemigo no nos puede hacer frente, podemos permanecer firmes. Y en vez de juzgar, de criticar, de golpear, de agredir a nuestros hermanos que están cometiendo en pecados, porque todos estamos disponibles para pecar. No hay nadie exento para pecar. Todos podemos cometer errores. ¿Quién fue el único que no cometió ningún pecado en esta tierra? Jesús. No hay más. Tú y yo podemos cometer pecado, podemos fallar. Y cuando tú y yo veamos al hermano que está fallando, la mejor manera de ayudarlo, orando por él, orando por él. Eso es importante y lo estamos aprendiendo en esta hermosa noche. Inclina tu rostro en esta noche y vamos a orar por esta palabra. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida. Y vamos a seguirle pidiendo a Dios que siga hablando a nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este momento, gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad que tú nos has permitido de concluir la primer carta del apóstol Juan, Señor. Ha sido de bendición para nuestras vidas, ha sido de ayuda para nosotros, ha sido alimento para nuestras vidas. Hay muchas cosas, Señor, que hemos aprendido y otras que necesitamos recordar y otras que necesitamos ser guiados por tu Santo Espíritu para poder entenderlas, Padre. Danos de tu fuerza, danos de tu gracia, de tu misericordia. Ayúdanos a seguir creciendo espiritualmente y que lo que hemos aprendido a lo largo de estos servicios con respecto a Juan sea de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Sabemos que Cristo está en nosotros, que tú nos has dejado a tu Santo Espíritu para poder seguir viviendo una vida agradable. Y aún así van a venir problemas, van a venir necesidades, pero debemos seguir poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Te alabamos, glorificamos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta noche. Le voy a dar tiempo a nuestro pastor Antonio para que te salude y después vamos a pasar a ser despedidos. Dios te bendiga. Termino. Cantarle también. ¿Ya terminaron? Para alimentarnos de su santa palabra. Qué son un chorro de mensaje tan interesante, tan importante nos da la Biblia. Toda la escritura, como nos dice, es una inspiración divina y tiene un mensaje para nosotros. ¿De qué manera nos sirve? Hermanos, la palabra de Dios nos fortalece, nos consuela, nos da esperanza, como nos dice pues en este primer versículo que